Les había dicho hace algunos meses atrás, a lo mejor un par de meses, que estábamos pensando en el Evangelio de Lucas o Juan, pero como ya leímos el Evangelio de Mateo, se parece mucho el Evangelio de Lucas al de Mateo. Entonces, el Evangelio de Juan es muy diferente a los tres y vamos a tener un poquito de introducción hacia este Evangelio. Cuando nosotros, hermanos, leemos los Evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros vemos en los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, que se nos dicen muchas cosas de lo que Jesús hizo. Y claro que cada evangelio tiene su propósito y tiene su bendición para el lector. Pero el propósito del evangelio de Juan es mostrarnos no lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús es. Y él, hermanos, desde el versículo 1, él nos enseña, hermanos, lo que Jesús es. Dios entre nosotros. Entonces, este evangelio a lo largo de la historia de la iglesia, pues ha sido uno de los más consentidos o de los más queridos, de los más conocidos, hermano, por la iglesia. Inclusive los textos, hermanos, que se extraen de este evangelio, ustedes los van a conocer. Vamos nosotros a leer algunos de muchos, hermanos, muchos textos que son muy conocidos del evangelio de Juan. Por ejemplo, ese que les estaba diciendo. Juan empieza el evangelio diciendo: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él empieza, hermano, en la eternidad, porque Él quiere decirnos quién es Jesús. No solamente el Mesías, no solamente el Salvador, Él es Dios, hermano, entre nosotros. Puso su tabernáculo entre nosotros. El 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El verbo vino y puso su casa, es el cuerpo, un tabernáculo, entró en un cuerpo y mostró su gloria, hermanos, y trajo la verdad. Después sigue diciendo, hermano, en el 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién no conoce esos textos, hermano? Bueno, a lo mejor usted que es recién convertido y no era lector de la Biblia, a lo mejor estos textos pues no son familiares para usted. Pero para todos los demás, ¿cuántas veces no hemos oído de estos versículos? Son los más conocidos en el Evangelio de Juan. Y luego, hermanos, pues el 3:16, pues más, ¿verdad? Hasta de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga pues vida eterna. Aquí tenemos, hermano, textos bien conocidos. Y luego el 6:29, Jesús le respondió y dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que les ha enviado. Aquí tenemos, hermano, una serie de textos muy conocidos por la hermandad, muy predicados. Son realmente textos para algunos favoritos, hermano, que son del Evangelio de Juan. Pero no solamente esos, hermano. Si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar que casi todos estos los hemos oído. Por ejemplo, el 10:10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. El Señor Jesucristo, hermano,
hablando más adelante en el 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y sobre todo la frase última, hermano: nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Eso, hermano, es también algo muy conocido y está aquí en el Evangelio de Juan. Y bueno, hermano, a lo mejor este todavía es mucho más. Jesús les dijo, 11, 25 y 26 de Juan, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina con la pregunta: ¿crees esto? Estos son textos, hermanos, que en el Evangelio están muy difundidos. Empiezan a mandarse, ahorita ya tenemos los textos, hay aplicaciones, y estos textos, hermano, pues corren, y seguro que si usted tiene su Biblia y le mandan, se ha inscrito a la aplicación, algunos de estos textos le van a llegar continuamente. El Evangelio de Juan es el favorito, hermano, de muchos cristianos. Es el favorito de muchas iglesias. Y a lo largo de la historia de la iglesia, que llevamos 2000 años, pues hermano, es un evangelio que lo han apreciado mucho. Algunos otros evangelios, hermanos, han tenido problemas de autoría a través de la historia, pero por ejemplo el evangelio de Marcos. Pero aquí, hermano, este evangelio no tiene ningún problema, y todos estos textos, hermanos, son un bálsamo, una edificación y una bendición para los nuevos y pues ya grandes o antiguos creyentes. El 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos a otros. ¿Quién no ha oído eso, hermano? Lo hemos oído, lo hemos leído, hermanos, son textos conocidos. 14:6, ese es el más conocido. ¿Qué dice el 14:6? Jesús dijo: yo soy, ¿qué? El camino. Ahí está, ¿verdad? La verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde está? En el Evangelio de Juan. Y si nosotros, hermano, le seguimos el diálogo, los que ya conocen capítulos de diálogo, el 9, Jesús le dijo, porque pues Felipe, oye, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Dijo. Pero la respuesta de Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre o el Padre? Que creo que a lo mejor debería ser al Padre, ¿verdad? Pero ahí está, la versión 95. Aquí tenemos, hermano, estos textos conocidos del Evangelio. Ustedes que son nuevos creyentes, que tenemos algunos, pues el leer las Escrituras es algo muy bueno. Pero si nosotros nos mantenemos leyendo un evangelio, y en este caso pues es el Evangelio de Juan, vamos nosotros a tener un contexto ya literario, histórico, y ya cuando vengan las clases de capítulo por capítulo, de milagro por milagro, de historia por historia, entonces se van a familiarizar más con este evangelio. Hay más textos, hermano. En Juan 17:17, conocidísimos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros podemos leer el 19:30, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. ¿Cuándo no hemos oído esa frase? Hasta sermones, hermano. Yo creo que si tú le pones ahí en el internet, consumado es, te sale una variedad, hermanos, de mensajes, y
de comentarios acerca, hermanos, de este texto. Consumado es, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y por último, hermanos, dice, Jesús les dijo, porque me has visto. Es la resurrección, ¿verdad? Y Tomás no cree. Todo texto tiene un contexto, hermano. Y le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Textos, hermanos, conocidos del Evangelio de Juan. Para algunos textos favoritos. Y esos textos, hermanos, son los que nosotros vamos a estudiar, pero claro, en todo su contexto. Porque sacar un texto puede tener uno el peligro de sacarlo fuera de contexto y decir lo que Dios no está diciendo. Entonces, estos son los textos conocidos a lo largo de la historia. Pero también, hermano, en el Evangelio, estamos hablando de la introducción. Tenemos un set de 7. Tenemos 7 milagros que después siguen 7 revelaciones y en esas revelaciones hay 7 discursos. Es un evangelio bien estructurado, bien formulado. Es un evangelio, hermanos, muy completo que tiene el propósito de decirnos lo que Jesús es y no tanto lo que Jesús hizo. Para eso ya están los otros evangelios como Mateo y Lucas. Tienen infinidad, hermanos, de parábolas y de milagros. Este evangelio solo tiene 7 y están escogidos porque va a dar 7 revelaciones. Sabemos que el Espíritu Santo es el que está inspirando a Juan. Juan, hermanos, se cree que está en Éfeso y que ya es en la edad anciana o en su vejez, donde él está escribiendo este evangelio. Y se cree, hermanos, pues los historiadores, que ya estaban los otros 3 evangelios escritos y corriendo por las iglesias, y que el Espíritu Santo toma a Juan para escribir este evangelio y hacer estas revelaciones, hermanos, de Jesús. Y las revelaciones, hermanos, vienen en una sección de 7. Y la primera es cuando Jesús dice, yo soy. ¿Qué dice que es Jesús? El pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué interesante, ¿verdad? Que voy a estar lleno y saciado cuando yo vengo a Jesús creyéndole. Eso es, hermano, lo que está diciendo Jesús. Satisfecho, hermano, en esta vida. Aquí tenemos a Jesús como el pan de la vida o de vida. Y luego dice que Jesús es, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Mira, en el pan dijo, el que viene y cree en mí. Sí, pero la fe no es estática. Ahora, sígueme. Tienes que seguirme. Yo soy el maestro, tú el discípulo, me vas a seguir. Tienes que oír mi palabra, tienes que guardarla y tienes que obedecerme. Bueno, si tú me obedeces, yo soy la luz del mundo, te voy a dar de la luz y te voy a ir guiando. Entonces, las tinieblas, la ignorancia y el pecado se alejarán porque tú estarás con Jesús. Ahí está la segunda revelación.
Pero luego, hermanos, en el 10, él dice que es, ya lo leímos, ¿verdad?, de texto favorito, la puerta. Y él echa el acceso, hermano, ¿a dónde? Bueno, eso lo dice en el 14, todavía no llegamos ahí. Pero aquí en este versículo es el acceso ¿a dónde? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿hacia dónde entramos? A la salvación. Entrará, saldrá y hallará pastos. Es una figura, hermanos, es una metáfora de que los pastores, ellos hacían, hermanos, en una serie de matorrales o a un lado de una montaña, ellos hacían, hermanos, corrales provisionales. Y lo que hacían es que ellos literalmente se acostaban en la puerta. Nadie podía entrar ni salir sin que ellos, hermano, los despertaran. Y ese es Jesús. Si tú quieres entrar al redil, a la iglesia, pues lo tienes que hacer a través de mí. Tú lo vas a hacer. Él es la puerta hacia el cielo, la puerta a la salvación. Y luego, hermanos, dice en Juan 10, 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Había pastores, hermano, asalariados. Había pastores que cuando venía el lobo, el oso, aunque no había osos ahí, eran leones, los chacales, los lobos, animales carniceros, hermano, feroces. Y los lobos generalmente andan en manada. Cuando llegaban, hermanos, empezaban a agarrar las ovejas. Y los pastores que eran asalariados, hermano, huían, las dejaban solas. Dice Jesús que Él es el buen pastor, porque viene el lobo y Él lo enfrenta, y aunque el lobo lo mató, en esa muerte, hermano, es cuando Él resucita, trae, hermanos, el evangelio de las buenas noticias. Este es nuestro buen pastor. Esto es una figura que conocían tanto los israelitas, porque desde el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor. Y ese era un trabajo, hermano, muy común, como el trabajo a lo mejor muy común aquí en Estados Unidos, la carpintería, todo lo que incluye. Es muy común, hermano, las casas se están haciendo, otras se están cayendo y vuelven a poner. Es muy común ese trabajo. Bueno, el trabajo de pastor era muy común en el tiempo, hermano, de el Señor Jesucristo, y Él dice que Él es el buen pastor, porque Él da su vida por las ovejas. Después, hermano, en el 11, si ustedes se dan cuenta, hermanos, los que ya tienen un poco de familiaridad con el Evangelio, todo esto que Jesús está diciendo, lo está diciendo en un contexto de fiestas. Lo está haciendo en un contexto de milagros. Y Juan, hermanos, está escribiendo esto a través del Espíritu Santo para que nosotros conozcamos que Jesús, hermano, es todo en todos. Que de su plenitud, como Él lo dice en el 1.14, tomamos todos gracia sobre gracia. Todo es Jesús, hermano. Él es la resurrección y la vida. Dice el 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas revelaciones, hermano, no tienen su parentesco o su similitud en los otros evangelios,
Pero Juan, hermanos, a través del Espíritu Santo está revelando estas verdades que necesitaba la iglesia tener un evangelio que no le dijeran tanto lo que Jesús dijo o dijo, sino lo que Jesús es, aunque aquí, hermano, Él lo está diciendo también, Él es. Ahora sí, 14:6, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos un contexto, hermanos, los que venimos de México, de la iglesia tradicional. Ya casi son 400 años donde llegaron los españoles y conquistaron, hermano, lo que ya estaba habitado, lo que ya tenía dueño. Pero bueno, así es nuestra cultura. Todavía nosotros tenemos esa cultura española, hermano. Nos encontramos algo por ahí en la calle y ¿qué dijimos? ¿De quién es? Véngase para acá, ¿verdad? ¿De quién es eso que se encontró en la calle, ese billete? ¿De quién es? ¿De usted? ¿Porque lo encontró? Es del que lo perdió, ¿verdad? Y de seguro que lo anda buscando. Pero ¿cuál es nuestro inconsciente? No, lo encontré, este es mío. Bueno, algunos hasta crucecita le ponen, ¿verdad? Y levantan la mano, gracias Señor. Pues no, hermano, eso es de alguien. Llegaron los españoles y nos obligaron a tener la iglesia tradicional. ¿Y qué nos dijeron? Que la mentira era verdad, hermanos. Que adorar un ídolo, un santo, y cada día se canonizan más santos, que eso es la verdad. Bueno, tanto es la mentira, hermanos, que ahora el narco que murió también ya tiene su capilla, sus velas y sus adoradores. Que ahora la muerte también, ¿y qué es la muerte? Nada, hermano. La muerte nomás es un traslado, es un evento de pasar de esta vida a la otra. Pues si pudiéramos analizar eso, sería como un avión que te traslada de aquí a Chicago. Eso es todo. Te traslada de esta vida a la otra. Pero ahora ya se le adora. Y otros, los ángeles, y tanto, hermano, pero la idolatría siempre será, hermanos, siempre será rechazada a través de la verdad. Esta verdad, hermano, es Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, amamos a Jesucristo y seguimos a Jesucristo, todo eso, hermano, se disipa. Y entonces nosotros ahora sí tenemos el camino verdadero al cielo, la verdad, que el camino es Jesús, la verdad es Cristo y la vida es Cristo. Y todo, hermano, para ir con el Señor. Son revelaciones. ¿Cuántas dije que eran? 7. ¿Cuántas van? ¿Cuál falta, hermano Luis? Ya nos dijo que Jesús es el pan de vida. Ya nos dijo que es la luz de vida, es la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Oye, siempre promete vida. Sí, porque estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Ándele, mi hermana le salvó a Luis de que le iba a aventar el borrador de aquí, ¿verdad? Por no poner atención, le salvó, o no, así por no responder porque se estaba poniendo atención. Yo soy la vid verdadera. Esto es, hermano, lo que Jesús dice: mi Padre es el labrador, ustedes los pámpanos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros, hermano, vamos a estudiar los evangelios,
vamos a darnos cuenta que cada uno de estos evangelios tiene un milagro y tiene un diálogo y se dice en un contexto público. Después de estas afirmaciones que Jesús revela lo que Él es, hay otras dos, hermano, donde Él dice en Juan 8, antes de que Abraham fuese, yo soy, y bueno, los israelitas quieren agarrar piedras y matarlo. Y también en Juan, hermano, allá cuando en el Getsemaní lo traen a apreciar, ¿dónde está Jesús Nazareo? Yo soy, y ¡pras! Todos se van al suelo, hermano, todos los soldados. Esas también son otras manifestaciones del yo soy. El yo soy, hermano, en el Éxodo 3, es el que se le presentó a Moisés en una zarza ardiente en el monte Horeb. Y él dice, este es mi nombre, porque Moisés le dice, y yo voy y salvo o a redimir o a libertar a los israelitas. Y le digo, y me apareció, ¿quién es? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él dice, ve, yo soy, te envía. Y este será mi nombre por generaciones. El nombre abstracto de Dios, que es el verbo ser. En presente continuo. Ahí tenemos, hermano, a el gran yo soy, que es el Señor Jesucristo. A veces, hermano, he oído yo historias como la que en una ocasión oí de un hombre que tenía una infinidad de tráileres, hermano, miles por todo Estados Unidos, un hombre archimillonario. Pero a él le gustaba, hermanos, llegar a sus empresas y como no lo conocían, hermanos, quién era el dueño, él venía, hermano, con zapatos desgastados, ropa desgastada, y él, hermanos, entraba a trabajar como ayudante. Y la idea de él, hermano, era de ver cómo ese chofer trabajaba en su empresa. Cuando él, hermanos, estaba a un lado y le hacía preguntas y si esto y aquello. Bueno, hermanos, después se daban cuenta que era el dueño. Y aquellos que fueron malcriados, déspotas, flojos, él, hermano, personalmente los corría. Llegaba disfrazado, hermano. Llegaba, hermanos, de incógnito o sin anunciarse. Oye, si tú le dices va a llegar el dueño, oye, todos van a andar trabajando que ni las manos se les va a ver. Oh, no, sí, mi señor, venga. Y, oye, pues es el dueño. Los judíos, hermano, estuvieron orando por más de 400 años que viniera el Mesías. Vino el Mesías, hermano. Les dijo que Él era Dios entre ellos. La palabra Emmanuel o el nombre es Dios entre nosotros. Le dijo que es el verbo, hermano, que se hizo carne. ¿Y qué crees que pasó? No lo conocieron. Y esto es lo que Juan empieza diciendo. A lo suyo vino y los suyos, ¿sabes qué le dijeron? Este es un impostor. Tú siendo Dios, no, hombre, ¿verdad? Tú siendo hombre, te haces a sí mismo Dios. No, no se hace. Él es Dios entre nosotros. Nomás que venía velado, hermano, y sabemos que en la transfiguración, pues ahí es donde hubo la más grande esplendor, ¿verdad? De la gloria de Dios. Se mostró ante sus discípulos. Estas revelaciones están, hermanos, como les dije, incrustadas en diálogos y milagros. ¿Y cuáles son los milagros? Pues también 7.
Ya no los vamos a leer porque es una introducción, los vamos a ir viendo poco a poco. El primer milagro que nos presenta Juan es no solamente el primer milagro del Evangelio, sino el primer milagro de Cristo. Recuerdo que cuando era pequeño, en la semana que le llaman Mayor o Semana Santa, nos ponían por antena allá en México pues las películas bíblicas, ¿verdad? Y nos ponían al niño Jesús allí de una flor haciendo pajaritos y milagros, y que a José se le cortó la madera y era una madera muy cara. ¿Cómo hice ese error? Allá va y la vuelve a restaurar. Y no sé si han visto ustedes ese tipo de películas. Bueno, este milagro disipa todo eso. Dice, este es el ¿qué? El primer milagro de Jesús. Hermano, sin vino no hay fiesta. ¿Sabes qué representa el vino? El Espíritu Santo, hermano. Sin el Espíritu Santo tú no te gozas en el Señor. Jesús convierte el agua en vino. Jesús sana al hijo de un noble. Aquí hay una fe de menos a más. Jesús, hermano, sana a un paralítico, el paralítico de Betesda, que le sana sin siquiera él saber quién le sanó. La grande humildad de Jesús, ¿verdad? Él no dijo, yo soy Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios, yo vengo del cielo y voy a sanarte. Como hay gente, ¿verdad?, que presenta credenciales de doctorados, honores y causas. Jesús no, hermano. Simplemente le sana porque ve esa necesidad. Jesús, hermano, alimenta a 5,000 personas. Ese milagro también está en otros evangelios. Jesús anda sobre el agua también, o camina sobre el agua. Jesús, hermano, sana a un ciego de nacimiento. Son 7 milagros, falta uno. ¿Cuál es? Pues vamos a tener que, estoy derramando, hermano, sirviendo la leche, le pongo la última gota ahí, se derramó. Ese milagro, hermano, fue la última gota que derramó el vaso. De aquí, dijeron los judíos, no. Este está haciendo muchos milagros, mira, todo el pueblo se va con él. Desaparezcámoslo. Es mejor que muera uno por la nación y no que toda la nación perezca. Se oye muy bien, ¿verdad? Pero no pereció la nación. ¿Y pereció por qué? Porque lo asesinaron, porque lo crucificaron. Vino el Señor con las legiones romanas y eso de su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos hasta la fecha. Esos que les gusta ir para allá, hermano, Israel, balas, misiles, destrucción, muerte. Hasta la fecha, hermano, esa maldición está sobre Israel, hermano. Muerte y destrucción por haber crucificado al Hijo de Dios. Pero este fue, hermano, el milagro que para ellos dijeron, no, este ya resucitó a Lázaro y enfrente de todos y ya tenía 4 días de muerto. Pues ahí lo tenemos. ¿Te das cuenta que los milagros tienen que ver con las frases? Piensa en la alimentación de los 5,000. Jesús dijo, yo soy, ¿el qué? El pan de vida. Mira, el ciego estaba en tinieblas. Yo soy, para él literal, hermano. Para los hambrientos literal, pero también espiritual. Mira, la resurrección de Lázaro. Yo soy. ¿Te das cuenta? Todo está bien organizado, hermano, y bien preparado. Bien preparado en el Evangelio de Juan.
Bueno, aquí ya nomás les dejo el propósito. ¿Por qué se escribió? Bueno, hermanos, se escribió para esto. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Juan a los milagros le llama señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Solo 7. Pero estas se han escrito ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Tú que lees la Biblia, en especial este evangelio, lo vamos a estudiar. ¿Cuál es el propósito? De que creas en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo que hagas, tengas vida en su nombre. Hemos terminado la clase, hermano, que está dedicada para la iglesia, miembros de la iglesia. Y los sermones están más que nada enfocados para los visitantes. Hemos nosotros aprendido, hermano, que este evangelio a través de la historia tiene una riqueza, hermano, no solamente literaria, sino de enseñanza, y que nosotros podemos ser bendecidos a través de él si lo estudiamos. Léalo en su casa. Ahí nos dice lo que Jesús es, 7 revelaciones, 7 milagros, y todo se escribió con el propósito de que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para cuál es el fin? El resultado, creyendo en él, tengamos vida eterna en su nombre. Que el Señor nos bendiga. Tenemos el receso, hermanos, de 10 minutos.